Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, buenas tardes. Sí, se lo escucho bien. Perfecto, bueno. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar un tema nuevo. El tema que vamos a ver hoy es un tema que se llama derivado de una función. Es la unidad número 5. Recuerden que la última unidad que vimos es la 4, que era todo lo referente a continuidad de funciones. Y vamos a ver esta unidad número 5, que se llama derivado de una función, que digamos, es muy conceptual. Yo diría que es el concepto que vamos a ver hoy es la base del cálculo infinitesimal. Así como vimos el concepto de límite, el límite se inventó, digamos así, que se supone que es el padre de la física, Isaac Newton, el que desarrolló este concepto con el objeto de poder cuantificar los movimientos. Inventó el concepto primero del límite y inventó el límite en realidad para poder ver el concepto de derivada de una función. Bueno, antes de empezar quería comentarles algunas cositas. A ver, no sé si está entrando una llamada. Esperen un segundito, por favor. Antes de empezar quería comentarle algunas cositas respecto al parcial. Los parciales, por lo general, hubo excepciones, que las excepciones yo las he calificado con 10 o con 8, bueno, 7, pero en general flojos los parciales. Nosotros de pandemia, etapa en la cual se nos hace difícil tanto a nosotros dar clase a través de los medios virtuales, como a ustedes poder tener, digamos, de alguna manera recepción y poder continuar con toda... Esperen un segundito que tengo. Esperen un segundito, por favor. Hola. Hola. Justo cuando uno está dando clase empiezan a entrar las llamadas. Bueno, les pido disculpas. Esperen un segundito que así ya no corto la clase. Un segundito. Perdonen, disculpen, chicos. A ver si... Perdón, justo entró una llamada. Bueno, les decía que bastante flojos los exámenes. Yo no sé, hay alumnos que han señalado preguntas como correctas,
pero toda pregunta requería un desarrollo teórico, pero no han desarrollado absolutamente nada de la teoría, no sé si han hecho Tachetti, otros que, bueno, directamente muy pobres, y otros que han desarrollado bastante siempre se piden contenidos conceptuales, no se pide otra cosa. Y bueno, por ese motivo yo les pido que tratemos de estudiar un poquitito más, cualquier cosa que ustedes tengan dudas, se pueden llegar, preguntarnos. Yo no he tenido, me he ofrecido en reiteradas oportunidades para cualquier duda o concepto que tengan, que lo vean primero, y después hacíamos un Zoom o lo que hiciera falta para poder evacuar las dudas. No he tenido, solamente un solo alumno me ha pedido explicar un concepto que no lo entendía. Por otro lado, les pido encarecidamente también que, bueno, veamos la posibilidad de no bajar los brazos en esta etapa del año. Por más que les haya ido mal en el parcial, yo les recuerdo que con que saquen 4, más de 4 en la parte práctica ya están en carrera, porque la idea es como mínimo que regularicen la materia, para eso ustedes deben tener 4, más de 4, y menos de 6, lógicamente, en los parciales. Si sacan por encima de 6, la promocionan, la parte práctica, y lo mismo la promoción de la teoría. La teoría solamente se promociona si se promociona la parte práctica. Por otro lado, también les quiero comentar que aunque les haya ido mal en el examen, tienen la posibilidad, como les decía el ingeniero Sarroca, de rendir un recuperatorio como repechaje, digamos, en el cual les haya ido mal tanto en el parcial como recuperatorio. Si han demostrado continuidad de seguimiento en la materia y un parcial no han aprobado ni en el práctico ni en el teórico, y tanto en el parcial como en el recuperatorio, le vamos a dar después la chance que puedan ese parcial recuperarlo y por lo menos regularizar la materia. Es importante regularizar la materia, porque este año no tenemos la opción que teníamos el año pasado se la podía rendir, digamos así, entre comillas, en condición de libre. Este año no se ha aprobado eso. Este año solamente van a poder rendir aquellos alumnos que la tengan regularizada, es decir, que se hayan sacado 4 o más de 4. ¿Sí? Lógicamente, los que se sacan entre 4 y 6 regularizan, mayor a 6 promocionan. ¿Se puede promocionar el práctico? Sí. ¿Se puede promocionar la teoría? Sí, siempre y cuando se haya promocionado el práctico. ¿Se puede promocionar la teoría sola? No. ¿Se puede promocionar el práctico solo? Y sí, si te va mal en la teoría. ¿Sí? Así que tienen varias alternativas para la cual ustedes pueden, digamos, seguir o darle continuidad a la materia. Vamos a ver ahora también esta cuestión que tiene que ver con el tema de hoy. ¿Sí? Vamos a ver el concepto de derivada de una función. ¿Qué es la derivada de una función? Bueno, para entender el concepto de derivada, nosotros ya teníamos el concepto de límite, vamos a tomar eje X, eje Y, igual a f de X. Vamos a tomar un punto fijo A. Ese punto fijo A tiene coordenadas A, F de A. Y vamos a tomar otro punto genérico, P, que tiene como coordenadas genéricas X, Y. ¿Sí? Entonces, tomamos el punto A de coordenadas A, F de A, que es un punto fijo.
en esta función y igual a f de x. Otro punto genérico P de coordenadas x, f de x, que es un punto genérico. Un punto genérico. Si yo uno el punto A con el punto P, vamos a ver si tenemos otro marcador. Voy a hacer el punto A con el punto B. Acá tenemos un triángulo A, B, P. Ese es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Triángulo rectángulo. Fíjense que en ese triángulo rectángulo A, B, P, ahí en ese triángulo rectángulo se cumplen todas las funciones trigonométricas. ¿Sí? De tal manera que yo digo que la tangente de alfa, siendo alfa el ángulo que la recta forma con la dirección positiva del eje X, a ver, esperen. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Si ustedes se fijan, el cateto opuesto es este valor de acá. Cateto opuesto. El cateto adyacente es este otro valor de acá. Cateto adyacente. El cateto opuesto no es ni más ni menos que este valor de acá. El cateto opuesto es el valor de I, ¿sí? Y es lo mismo que poner, vamos a llamarle f de x, ¿sí? X, f de x. Para ese valor de cateto opuesto sería f de x menos f de a. F de x es la distancia menos esta distancia me da este pedazo. ¿Sí? El cateto adyacente es, que sería x, que es esta longitud, menos a, que es esta longitud. Entonces, decimos nosotros que reemplazando acá, el cateto opuesto, ¿quién es? Y el cateto opuesto sería f de x menos f de a. El cateto adyacente, ¿qué sería? X menos a. Entonces, este valor que está acá no es otra cosa que, fíjate vos, para este incremento de x, delta x, tengo un incremento delta y. O sea que el cociente incrementa, el cociente este es el incremento de y sobre el incremento de x. Esto se llama cociente incremental.
cociente incremental. ¿Y qué representa la tangente de alfa? La tangente de alfa no es otra cosa que la pendiente de esta recta. Esta es una recta secante. ¿Por qué es una recta secante? Porque une los puntos de la curva A y B. Cuando una recta corta a la curva en más de un punto, se dice que en lugar de ser, que es una recta secante. Si cortara en un solo punto, esa recta pasa a ser una recta tangente. En este caso, el cociente incremental, que es el incremento de y sobre el incremento de x, no es otra cosa que el cociente incremental, no es otra cosa que la pendiente de esta recta. Es decir, que si esta recta se cambia, tiene una ecuación y igual a n por x más b, le voy a poner, siendo b la ordenada al origen. Este valor m es ni más ni menos que la tangente de alfa, que es la que nosotros tenemos aquí. Vale decir, vuelvo a repetir rápidamente, tenemos una función igual a f de x. Tenemos un punto de esa función que fijo, a f de a, y otro punto genérico, p, que puede ser en cualquier punto de la curva, x, f de x, que, fíjate vos, si unís esos dos puntos a través de una recta, que es una recta secante, tenés conformado acá un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, ¿sí?, tiene una variación en x, que es x menos a, una variación en y, que es f de x menos f de a, y si yo saco la tangente trigonométrica de ese triángulo, recuerden que las funciones trigonométricas se pueden aplicar solo en triángulos rectángulos, la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Alfa es el ángulo que la recta de esa forma siempre con la dirección positiva del eje, que por correspondiente entre paralelas son iguales. Entonces me queda f de x menos f de a sobre x a como lo que se llama cociente incremental, porque acá lo tienen, cociente de incrementos, ¿eh? Este cociente incremental, que representa la pendiente de la recta secante a la curva por A y por S. Pendiente de la recta secante a la curva por A y por S. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la derivada? Bueno, se define la derivada de una función. Les recuerdo que para representar simbólicamente la derivada, le ponemos, o lo simbolizamos como y', como diferencial de y sobre diferencial de x. Bueno, tiene varias otras anotaciones más, pero yo con que escriban esas dos, a ver si tengo alguna más por acá, con que la sepan identificar. Sí, bueno, también como f' de x, y prima o f' de x. De esa manera la van a encontrar en los libros a la definición de derivada o a la simbología de derivada. Se define la derivada de una función, f' de x, o y', o diferencial de y sobre diferencial de x, como el límite de ese cociente incremental, delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? O sea, en resumidas cuentas, f' de x, ¿sí?, la derivada que la podemos poner a escribir de cualquier forma, no es otra cosa que el límite cuando delta x tiende a 0 de delta de y, que sería f de x, menos f de a
sobre x menos a. Esto se conoce, o de esta forma se define la derivada de una función. Y ahora vamos a ver qué representa. Esto sería la definición de derivada de una función. Definición de derivada de una función. ¿Qué representa la derivada de una función? Si nosotros sabíamos que la derivada no es otra cosa que el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, y yo ya sé que representa el cociente incremental. ¿Qué representa el cociente incremental? El cociente incremental, dijimos acá, que representa la M. ¿Qué es M? La tangente de alta. ¿Y qué es la tangente de alta? Es la pendiente de la recta secante. Bueno, si el cociente incremental es la pendiente de la recta secante, y ahora yo le quiero sacar el límite a ese cociente incremental cuando delta x tiende a 0, si delta x tiende a 0, es como decir, vamos a poner acá, x tiende a A, porque el delta x, ¿quién es? Es este valor de acá, ese es el delta x. Como A es un punto fijo, y P es un punto genérico, para que esto tienda a 0, ¿qué tengo que hacer? Y el punto S se tiene que aproximar al punto A, o sea, delta x tendría a 0. Y si el punto S se aproxima al punto A, ¿qué ocurre? Y bueno, la función va ocupando ese punto, ¿eh? Va ocupando, ahí sería P', P segunda, y así sucesivamente, esa recta secante va ocupando distintas posiciones. En el límite, ¿qué ocurre? En el límite, esa recta, que era una recta secante, se transforma en una recta tangente, donde el ángulo alfa pasa a ser ahora el ángulo alfa prima. Y la derivada de una función, el f' de x, ¿qué representa? Representa ni más ni menos que la tangente de alfa prima. Es decir, la recta tangente también tendrá una ecuación, como esta que está acá, m por x más b, o sea, el valor de la pendiente por la variable independiente más la ordenada de origen. Es decir, que la tangente de alfa prima no es otra cosa que el m'. Vamos a ver, ahora les voy a sacar una foto para tratar de desocupar un poquito el pizarrón. ¿Para qué me sirve el concepto de derivada? Entonces, repasando rápidamente, el cociente incremental representa la pendiente de la recta secante a la curva, por A, que es un punto fijo, y el punto P, que es un punto genérico. ¿Sí? A esta S le voy a poner más arriba, porque esta S es la recta secante, ¿no? Por A y por P tengo la recta secante, que el cociente incremental, ¿qué representa? Representa la pendiente de la recta secante, ¿sí? El valor M, es decir, esta recta secante tendrá una ecuación igual a M por X más B, donde M es la pendiente de B ordenada y cuando ese M es la tangente de alfa, ese es el valor de la recta secante. Y si el delta X tiende a 0, ¿qué ocurre? Si el delta X tiende a 0, este valor P, ¿sí?, se va a aproximar infinitamente sobre la curva al punto A,
de tal manera que, como el punto P es un punto genérico A es fijo, cuando P se ubique acá en P', el delta X va a ser X. Cuando se ubique acá en P segunda, el delta X va a ser X. En el límite, esa recta secante, que va cortando en dos puntos, en el límite corta en un solo punto, es decir, en el punto A. Esa recta secante se transforma en una recta tangente a la curva en el punto A. Entonces, ¿qué decimos? Que la derivada de una función que en el límite de la ecuación incremental, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, o el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, ¿qué representa? Y ya no representa la pendiente de la recta secante, sino que como cuando saco el límite, cuando x tiende a, esa recta secante se transformó en recta tangente, la derivada de la función representa la pendiente de la recta secante, perdón, tangente a la curva en ese punto fijo A. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Por mi parte no, profe. Bueno, vamos a sacar la foto y vamos a ver para qué nos sirve la derivada. Bueno, ¿para qué nos sirve la derivada de una función? Lo voy a escribir acá al concepto, ¿sí? Voy a poner que f' de x, es igual Profe, al límite. profe tiene apagada la cámara. Perdón. Gracias, disculpen. Decíamos que la derivada de una función es el límite cuando x tendrá de f de x menos f de a sobre x menos a. Bueno, vamos a borrar un poquitito. Si yo les digo a ustedes, den simbólicamente la definición de derivada, esa es la definición simbólica de derivada. ¿Sí? La definición gráfica es el gráfico que acaban de ver, que se relaciona directamente con eso. Y si les pido, indique geométricamente qué representa la derivada de una función en un punto, ¿qué van a decir ustedes? Que la derivada de una función en un punto representa, de un punto en una curva, ¿no es cierto?, en una función, representa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Sí? Entonces, una derivada puede ser... Profe, ¿Perdón? disculpe, ¿podrías repetir la última parte que dijo? Así lo apunto. Sí, estaba grabándose toda la clase, así Sí, que después... ahí sí te grabas. Sí, profe, gracias. Igual lo vuelvo a ver. pueden chequear, dar vuelta, ¿sí? Pero para la definición geométrica, que es la definición que yo también les voy a pedir, o geométricamente, ¿qué representa la derivada de una función en un punto? Representa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto fijo, A de coordenadas AFD. Bueno, ¿y para qué me sirve saber la derivada de una función?
Si yo tengo una función cualquiera, ¿sí? Como y igual a f de x, esta función, si yo saco la derivada en este punto, a de coordenadas a f de a, geométricamente, ¿qué estoy calculando yo? O mejor dicho, desde el punto de vista de la derivada, ¿qué estoy calculando yo? ¿Y cuánto vale la recta, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto A? Es decir, que si yo el punto A le saco la recta tangente, si al punto A le saco la recta tangente, y mido cuánto vale el ángulo alfa de esa recta tangente, ¿sí? F' de A, ¿qué va a ser? Y no va a ser otra cosa que la tangente de A. ¿Sí? Llamale si querés M. Es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Esta curva, esta recta T tiene una pendiente, tiene una ecuación de la forma igual a L por X más B. ¿Sí? Este M no es otra cosa que F'. M no es otra cosa que F'. Perfecto. Y si yo saco la derivada en otro punto genérico, y una cosa, ¿cómo va a ser esa pendiente? ¿Positivo o negativo? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, si ustedes se fijan en la función tangente en los cuatro cuadrantes, ¿cómo tiene el signo? En el primer cuadrante, que es de 0 a 90 grados, la tangente es positiva. En el segundo cuadrante, que es de 90 a 180 grados, es negativa. En el tercer cuadrante, que es de 180 a 270, ¿cómo es la tangente? Positiva nuevamente. Y en el cuarto cuadrante, que es de 270 a 360, ¿cómo es? Y vuelve a ser negativa nuevamente. Entonces, si yo gráficamente veo que la curva es así, estoy sacando la derivada en ese punto A, donde veo que el ángulo alfa está en el primer cuadrante, ¿cómo es la derivada en ese primer cuadrante o la tangente de alfa? Mayor que 0. Positiva. Es decir, que si la derivada de una función en un punto me da positiva, yo sé que la recta tangente a la curva en ese punto tiene un ángulo menor de 90 grados. ¿Qué pasa si ahora me ponen otro punto B? No le voy a poner BF de B porque si no se le va a hacer una gráfica engorrosa. Bueno, por el punto B, si yo saco F' de B, F' de B, no es otra cosa que estaría sacando la pendiente de la recta tangente. Ahora la recta tangente, ¿cuál va a ser? Y en B, la recta tangente, esta, le voy a poner este primo. De primo. Entonces,
el ángulo de esa recta T', ahora ya no es alfa. Llámale alfa prima. O, si vos lo querés mirar acá, alfa prima, ¿cuál sería? Y sería este ángulo también, ¿sí? Alfa prima. Cuando yo saque la derivada en el punto fijo B ahora, ¿qué voy a estar sacando? Y voy a estar sacando la tangente de alfa prima. Llámale ahora M'. ¿Por qué? Y porque esta recta tangente, ¿sí? Que yo le llamé T', tendrá otra ecuación igual a M' por X más P'. ¿Cómo será en ese caso la derivada? ¿Positiva o negativa? Bueno, como la derivada representa la tangente de alfa prima, ahí en el punto B, y alfa prima es un ángulo que está entre 90 y 180 grados, o sea, está en el segundo cuadrante, es decir, está acá, en el segundo cuadrante. ¿Cómo es la tangente en el segundo cuadrante? Y la tangente para un ángulo entre 90 y 180 el segundo cuadrante es negativa, menor que 0. Entonces, primera conclusión. Cuando la derivada, que es la pendiente de la recta tangente de la curva, me dé positiva, ¿qué estoy diciendo yo? Que la curva crece. Cuando la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, en este caso sería tangente de alfa prima, me dé negativa, ¿qué estoy diciendo yo? Que la curva es, en ese punto, decreciente. ¿Qué quiere decir que sea creciente o decreciente? Una curva es creciente cuando al aumentar X, aumenta Y. Delta X, delta Y. Ahí crece la curva. Cuando la curva, y ahí cuando crece, el f' de X en cualquier punto es positivo. Cuando la curva es decreciente, y una curva es decreciente cuando al aumentar X, o sea, delta X, delta Y, en lugar de crecer, en lugar de tomar valores mayores, toma valores menores. En este caso, bueno, en este caso, al crecer X, crece Y. Al crecer X, decrece Y. En este caso, f' de X, en cualquier punto es negativo. O sea que cuando la curva es creciente, ¿cómo es la derivada? Positiva. Cuando la curva es creciente. En cualquier punto de esa curva. Cuando la derivada, perdón, cuando la función es decreciente, la derivada es negativa. Cuando la función es decreciente, la derivada es negativa. En este caso, digamos, ¿para qué te sirve rápidamente saber la derivada de una función? Bueno, para saber si la función en ese punto crece o decrece. Perfecto. Y si vos sabés si una función en un punto crece o decrece, vos podés decir que la producción, esa curva puede representar la producción de una empresa. Vos podés decir que en esta etapa del año la producción crece. En esta etapa del año la producción decrece. ¿Y qué pasa en las crestas o en los valles? Por ejemplo, en el punto C. O podría ser en este punto también. En el punto C, ¿cómo es la recta tangente?
Ahí tenemos una cresta, acá tenemos un valle. En toda cresta, ¿sí? F' de C no es otra cosa que la tangente de alfa. En este caso vamos a llamarle alfa segunda. ¿Y cuánto vale alfa segunda si la recta tangente es horizontal? Decíamos que si era creciente, era un ángulo del primer cuadrante. Si era decreciente, era un ángulo del segundo cuadrante. Y si no crece ni decrece, porque es horizontal, ¿cuánto vale alfa segunda? Y alfa segunda vale 0. Al ser alfa segunda vale 0, yo puedo decir que la pendiente, vamos a llamarle m segunda, es igual a 0. Entonces, cuando la recta tangente es horizontal, la función puede o tener una cresta, eso se llama máximo, o tener un valle, ¿sí? Ahí podemos ponerle D si ustedes quieren, ¿sí? El punto D. Acá hay un máximo y acá en D hay un mínimo. Y acá en C, vamos a ponerlo con todas las palabras, existe un máximo. En conclusión, como la derivada de una función en un punto, ¿sí? Fijo, en un punto fijo A, de coordenadas AF de A, es esta expresión que está acá. Esta es la definición de derivada. Y la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto. Si ese punto, ¿sí?, tiene una recta tangente que está en el primer cuadrante, entonces la tangente será positiva y la derivada será positiva. Por lo tanto, cuando la derivada es positiva, ¿qué hace la curva? La curva crece. Crece. Si nos toca un punto donde la recta tangente está en el segundo cuadrante, es decir, entre 90 y 180 grados, como la derivada representa la tangente de alfa prima, que eso es m', y si es m' es menor que 0, ¿qué ocurre en ese punto? La curva decrece. Y si la curva no crece ni decrece, porque no está ni en el primero ni en el segundo cuadrante, sino que la recta tangente es horizontal, ¿qué ocurre? Si la recta es horizontal, el ángulo es 0. Y si el ángulo es 0, o sea, alfa segunda es 0, ¿cómo sería la derivada? Y la tangente de 0 es 0. Por lo tanto, la derivada es 0. Entonces, cuando la derivada es 0, ¿la curva qué hace? ¿Crece o decrece? No crece ni decrece. ¿Qué ocurre en ese punto? Y puede presentar lo que se llama un máximo, puede representar lo que se llama un mínimo, o puede representar, ya vamos a ver después, más adelante, que puede ocurrir también que haya lo que se conoce como punto de inflexión. Máximo, mínimo o punto de inflexión. En este caso, gráficamente, si yo veo, si a mí me preguntan cómo es la derivada en ese punto, yo ya aseguro que la derivada en ese punto es 0 y que la derivada, perdón, que es 0 y que ahí tenemos un máximo. Si me dicen cómo es la derivada en este punto, yo ya sé que en ese punto la derivada es 0, porque la recta tangente horizontal, el ángulo vale 0, por lo tanto la tangente de alfa vale 0 y la pendiente vale 0. ¿Sí? Y en ese punto tengo un mínimo. Máximo, mínimo. Ahí la derivada es positiva. Desde C hasta D la derivada sería negativa, porque decrece. En cualquier punto de esa curva sería negativo. Y desde D hacia adelante, la derivada sería positiva porque vuelve a crecer
nuevamente. Entonces, ¿para qué me sirve la derivada de una función en un punto? Me sirve para analizar en ese punto si la curva crece o decrece. En definitiva, ¿para qué me sirve la definición de derivada o el concepto de derivada? El concepto de derivada me sirve para estudiar funciones. Esa curva que está ahí, yo siempre les decía desde el primer día de clase, toda nuestra vida cumple con una función. Todo, absolutamente todo. La producción de una fábrica, hay funciones que son biológicas, funciones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con variables físicas. Si estamos hablando de una función, producción de una fábrica, esto puede ser la producción de una fábrica, ¿sí? Acá tengo producción versus tiempo. Entonces yo sé que en esta temporada la producción crece. Acá se estanca. Acá en esta otra temporada la producción decrece. Se estanca nuevamente y vuelve a crecer nuevamente. Puede ser algún producto que sea estacional, por ejemplo, en el cual la demanda sea más en una parte del año que en la otra, ¿no es cierto? Y después vuelve a remontar el barrilete, como quien dice nuevamente. La derivada de una función me sirve a mí para estudiar funciones, para estudiar el comportamiento de las curvas, saber si esa curva crece, decrece, ¿sí? Qué singularidad tiene esa curva. Bueno, por supuesto, este concepto, lo vamos a volver sobre este concepto, que cuando la derivada es positiva, la función es creciente, porque cuando crece X, crece Y, que cuando la derivada es negativa, la función es decreciente, porque cuando crece X, decrece Y, y en este caso, cuando la derivada es nula, no crece ni decrece. Puede ser una cresta, que se llama, o máximo, o puede presentar un valle, o mínimo, o puede presentar, ya vamos a ver más adelante, el concepto de punto de inflexión. Pero desde la gráfica a la parte conceptual, ahí vemos que tenemos crecimiento máximo, decrecimiento mínimo y crecimiento nuevo. Bueno, ¿alguna? ¿Algo que quieran saber? Por mi parte no, profe, se entendió. Bueno, cualquier cosita lo revisan en la clase cuando la ven grabada, ¿sí? Bueno, voy a sacarle una foto de esto y vamos a pasar a ver la función derivada. Acá le voy a poner a esto C máximo. Bueno. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de función derivada. Bueno,
teniendo el concepto, que este concepto sería interesante que lo vuelvan a ver, vuelvan a rever la clase y ahí creo que va a terminar de madurar un poquitito más. Vamos a ver el concepto de función derivada, ¿sí? Si yo tengo una función igual a f de x, yo tengo una derivada y prima que es f' de x. F' de x. Bueno, esta función y prima, o f' de x, ¿sí? ¿Qué sería? Sería una función que mirándolo desde el punto de vista conjuntista, o desde el punto de vista de las funciones, tiene un dominio de f' y un recorrido de f'. En el dominio, ¿cuál sería el dominio de esa función? Y todos los puntos A, ¿sí? O sea que el dominio de f' serían todos los valores de A tal que exista la derivada, exista f' de A. Perfecto. ¿Y el recorrido qué sería? Y el recorrido sería f' de A, la derivada de soporte. O sea que el recorrido de f sería de f', ¿cierto? Sería los f' de ese valor. Esta es la función f'. Un ejemplo. Supongamos una cuestión. El dominio de f', ¿sí? El dominio de la función derivada, siempre debe estar incluido ampliamente en el dominio de la función. Vamos a ver un ejemplo. Suponete que yo tenga, ejemplo, esta función, f de x igual a, ¿cómo se llama esta función? Valor absoluto. Valor absoluto. Yo tengo la función valor absoluto. Y para esa función valor absoluto, yo quiero saber cuánto vale el dominio, cuánto vale el recorrido, y si realmente se cumple esto que está acá, que el dominio de la función derivada está incluido en el dominio de la función. Bueno, desde el punto de vista conceptual, bueno, primero lo podríamos graficar, ¿sí? Nosotros podemos graficar la función signo. La función valor absoluto, quiero decir, en la función valor absoluto es bisectriz, acá es 45 grados, y acá sería 135 grados. La función valor absoluto es una semirrecta bisectriz del primer cuadrante
y otra semirrecta bisectriz del segundo cuadrante. ¿Podría determinar desde el punto de vista conceptual cuánto vale la derivada? Sin tener que hacer ningún cálculo ni nada. Podemos saber cómo se calcula la derivada. Pero desde el punto de vista conceptual, podríamos decir si la derivada es positiva, negativa, si vale 2, 3, 5, 0. ¿Podríamos determinar acá? ¿Qué les parece a ustedes? Podría ser que en el primer cuadrante es positiva. Bueno, Positiva, y podría pasar, o sea, que de acá para allá, ¿sí? Sin tomar el cero, nos vamos a tomar el cero, de acá para allá, la derivada es positiva, ¿sí? F' de x es positiva. ¿Te animaría a decir cuánto vale ese valor positivo? cero. No, ¿Por qué no cero? sería positivo. ¿Eh? En cualquier punto que esté sobre esa parte de la función, ¿sí? Vamos a suponer acá, si el punto A está ahí, ¿sí? Vamos a suponer que este es el punto A. ¿Cuánto vale el ángulo? 45 grados. ¿Cuánto vale la derivada y la tangente de ese ángulo? O sea que f' de A va a ser igual a la tangente de 45 grados. ¿Y cuánto vale la tangente de 45? Vale 1. Entonces, vale, tangente de 45 vale 1, sacalo con la calculadora. Entonces, para cualquier punto que está en el primer cuadrante, ¿sí? Sin tomar el 0, ¿sí? Ahí la derivada es positiva, ¿sí? Y vale mayor que 0 y es igual a 1. ¿Por qué? Y porque en cualquier punto de eso, si yo saco la recta tangente va a coincidir con la misma gráfica, ¿no es cierto? Porque si yo trazo la recta tangente a una recta, es la misma recta. Entonces, si vos trazás la recta tangente y medís el ángulo te da 45, y yo sé que la derivada es la tangente de ese ángulo, la tangente de 45, o sea que vale 1. Vale decir que para los x mayores que 0, ¿sí? La derivada implica que f' de x es igual a 1. ¿Qué pasa para los valores que están en el segundo cuadrante? Segundo cuadrante. De acá para acá. ¿Cómo son los Negativo. Negativo todo. Todos son negativos. ¿Por qué? Si voy a cualquier punto, vamos a poner este punto B, punto fijo B, ¿sí? Y yo le trazo la recta tangente, bueno, como es una recta, la recta tangente coincide con el mismo valor, y tomo el ángulo, ese ángulo es de 135 grados. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la tangente de 135? Menos 1. O sea que este valor negativo es igual a menos 1. A menos 1. Por lo tanto, cuando x sea menor que 0, entonces f' de x es igual a menos 1. A menos 1. ¿Y en 0? ¿Qué pasa en 0? Es un En punto. 0 no puede ser 0 porque vos fijate, el 0 es un punto, ¿sí? Acá en 0, en x igual a 0, esta curva tiene lo que se llama o se conoce como punto anguloso.
anguloso. El punto anguloso tiene infinitas rectas tangentes. Infinitas rectas tangentes. ¿Sí? En el punto anguloso, vos ahí tenés, porque es un punto. Entonces, ¿existe una recta tangente? No, acá existen infinitas rectas tangentes. Entonces, en ese punto anguloso, no existe la derivada. En este punto anguloso que tiene infinitas rectas tangentes, no existe la derivada. No existe la derivada. Bueno, no existe la derivada. Entonces, volviendo a la función derivada. ¿Sí? Estamos viendo el concepto de función derivada. Función derivada. Decíamos que la función derivada no es otra cosa que f' de x, que tiene como dominio los valores de a, o sea, del dominio de la función para los cuales existe la derivada. El dominio de la función derivada son los valores de a, tal que exista f' de a, son los valores de a del dominio. Si querés puedes poner acá, son los valores de a, vamos a poner acá, que pertenecen al dominio de f, tal que exista la derivada de esos puntos. Son los valores de a del dominio de la función para los cuales existe la derivada en esos puntos. Si yo tuviera que definir para esta función, que es la función valor absoluto, ¿cuál sería el dominio de la función derivada? ¿Cuál sería? Y acá los valores de a podrían ser todos los reales. ¿El dominio de f cuál sería? El dominio de la función valor absoluto son todos los reales, porque cualquier número real tiene valor absoluto. Y el recorrido de la función valor absoluto, ¿cuál sería? Son los reales mayores o iguales que 0. ¿Sí? Ahora, el dominio, ¿cuál sería el dominio de la función derivada respecto a la función valor absoluto? Bueno, tendríamos que poner dominio recorrido. ¿Cuál sería? Los mayores que 0. Dominio de f'. ¿Cómo? ¿Cuál sería el dominio acá? Mayores a 0. ¿Y menores a 0 no? Claro, o sea, todos los reales menos el 0. Ah, el dominio son los reales asteriscos. Los reales distintos de 0. F'. ¿Y cuál sería el recorrido? El recorrido son la derivada de esos valores. ¿Cuánto te da? 1 y menos 1. Y menos. ¿Sí? Acá tenemos menos 1 y 1. Menos 1 y 1. ¿Se cumple esta condición? ¿Se cumple que el dominio de la función derivada está incluida en el dominio de la función? El dominio de la función derivada debe estar incluido en el dominio de la función. ¿El dominio de la función derivada cuál sería? Los reales asteriscos. Y los reales asteriscos, que son los reales distintos de 0, están incluidos en el dominio de la función. El dominio de la función son los reales. Se cumple la condición. Ahí tenemos el concepto de función derivada. Vuelvo a repetir, la función derivada, ¿sí? Para cualquier función igual a f, como en este caso sería la función valor absoluto, es otra función que tiene como dominio a los valores de a, que pertenecen lógicamente al dominio de la función, pero que para los cuales existe la derivada.
Y como recorrido, la derivada de sus puntos. Si yo tomo la función valor absoluto, que es una b, estoy observando que esta función tiene derivada para los valores menores que 0. Como el ángulo es 135 grados, para cualquier valor que está menor que 0, para cualquier valor de x menor que 0, digamos, la recta tangente forma un ángulo de 135 grados. Por lo tanto, como yo sé que la derivada de la tangente de ese valor, me va a dar, en este caso, menos 1. Para cualquier valor negativo, la derivada es menos 1. Para cualquier valor positivo, en el cual la recta tangente forma un ángulo de 45 grados y la tangente 45,1, para que cualquier valor positivo, la derivada es 1. Para 0, en 0, no existe punto anguloso, ¿sí? Porque, fíjate, lo voy a hacer y ya lo voy a borrar para que no se le haga lío. Pero una cosa es que la función haga esto. Acá presenta un punto anguloso. Y otra cosa es que la función haga esto, como una parábola. Ahí no presenta un punto anguloso. Acá sí es un punto anguloso porque en este punto existen infinitas rectas tangentes. En cambio, en este punto, la recta tangente es horizontal. Horizontal. Así que, bueno, vamos a ver que la derivada que tiene el dominio, perdón, que tiene la función derivada para la función valor absoluto son los reales asterisco, es decir, los reales excluido el 0. ¿Por qué excluido el 0? Porque el 0 presenta un punto anguloso y no tiene derivada la función domicilio. Y el recorrido de la función son las derivadas de esos puntos para los reales asterisco. Que para los negativos me daba menos 1 y para los positivos me daba 1. Para 0, lógicamente, no tenía derivada. ¿Se entendió el concepto? Vamos a sacar la foto y vamos a ir ahora a un ejercicio. Bueno, para cerrar la clase de hoy, vamos a hacer un ejercicio
que es un ejercicio conceptual, donde vamos a tomar todos estos conceptos que estuvimos viendo ahora. Fíjense cómo empezamos desde una gráfica, desde una definición de derivada, primero de un cociente incremental, después de cociente de derivada, la definición simbólica de derivada, después la definición gráfica y la interpretación geométrica. Luego vimos el concepto de función derivada, cuál es el dominio, cuál es el recorrido. Y ahora vamos a hacer un ejercicio conceptual. Con ese ejercicio vamos a terminar de resolver. Vamos a tener la clase de hoy, pero en realidad la clase que viene vamos a aplicar esta definición para cada función que yo tengo, funciones algebraicas o trascendentes, para saber cómo calcular la derivada. ¿Sí? Esto nos va a dar lo que se llama tabla de derivadas. Eso, bueno, ya vamos a ver a partir de la clase. Entonces, vamos a ver un ejercicio de aplicación y dice: el ejercicio dice lo siguiente: dada la función f de x igual a x al cuadrado, se pide, primero, calcular la derivada, o sea, f' de x, aplicando la definición. Segundo, calcular la derivada en los puntos x1 igual a 1, x2 igual a 0 y x3 igual a menos 1. Tercero, interpretar el resultado del cálculo de las derivadas. ¿Sí? Interpretar gráficamente los resultados. Bueno, interpretar gráficamente los resultados. ¿Cómo sacamos la derivada? Para sacar la derivada se aplica este concepto. Vamos con el primer resolución. F' de x es igual al límite de f de x menos f de a sobre x menos a, cuando x tiende a. Es decir, f' de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x. F de x es x al cuadrado. ¿Cuánto valdría f de a, chicos? Si f de x es x al cuadrado, f de a, que no es otra cosa que reemplazar la x por a, es a entonces, f de x, reemplazo f de x cuadrado, menos f de a al cuadrado, sobre x menos a. Si hacemos paso al límite, como la x tiende al valor a,
acá me quedaría a cuadrado menos a cuadrado sobre a menos a, y me queda 0 sobre 0. 0 sobre 0. Eso es una indeterminación, es decir, que si yo resuelvo este límite, bueno, en ese caso podré saber cuánto vale la derivada. Bueno, vamos a resolver ese límite. ¿Cómo se resuelve? Y este es un primer caso. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Y como es un primer caso, en realidad, esto es una diferencia de cuadrados, que lo puedo escribir como x menos a por x más a, el numerador. El denominador sigue siendo x menos a. Como tengo un producto, puedo simplificar este x menos a con este x menos a y hacer paso al límite. ¿Sí? Hacer paso al límite. Como, perdón, acá una cosita que yo omití. Ahí estamos sacando las derivadas del punto fijo A. ¿Sí? O sea que todo esto, a aquí le estamos dando el valor A. O sea que, vamos a hacerlo abajo, f' de A, ¿cuánto vale? Vale x más A. O el límite, cuando x tiende a, de x más A. Hacemos paso al límite. A más A, esto es 2 por A. 2 por A es la derivada, o sea que el f' de A, o sea, la derivada en ese punto fijo de abscisa A, vale 2 por A. ¿Sí? Generalizando, f' de x, si ya no le doy el valor A, le doy el valor B, C, D, x, es como poner 2 por x. ¿Sí? La derivada de x cuadrado, ¿sí? Si yo tengo la función igual a x cuadrado, la derivada es 2 por x. ¿Sí? Ya tenemos la función derivada. Esta es la función derivada. La función derivada. Ya vamos a ver la clase que viene, que esto viene, la reglita, si ustedes buscan las tablas de derivadas, dice que cuando vos tenés igual a x a la n, y prima vale. Bueno, después de aplicar este concepto a esta función, esto lo vamos a ver en las próximas clases, la derivada de x a la n sería n por x a la n menos 1. Esto es por tabla de derivadas. Y fíjate, si n vale 2, le dice acá que la derivada sería n por x a la n menos 1. O sea, sería n que vale 2 por x a la 2 menos 1, que sería 1. Entonces, ya tenemos la derivada, o la función de derivada. De f de x igual a x cuadrado, ¿cuánto vale f' de x o y'? Vale 2 por x. 2 por x. Ya hemos calculado la derivada aplicando la definición. Les digo una cosita. Acá se calculó la derivada aplicando la definición. También podemos calcular la derivada por tabla. Porque ustedes imagínense que cuando me den una función y me digan calculen la derivada, no voy a poder aplicar todo esto. Para eso vamos a ver la clase que viene, que de la función potencial tenemos una reglita de derivadas. ¿Sí? Que eso sale en lo que se llama tabla de derivadas. Y para esa tabla de derivadas, bueno, podemos aplicarle a cualquier tipo de función, exponencial, logarítmica, trigonométrica, bueno, cualquier función
a través de la tablita se puede calcular la derivada. O lo podemos calcular por tabla, o lo podemos calcular aplicando la definición. ¿Cómo la hemos calculado acá? Aplicando la definición de derivada. Es decir, que la derivada de una función en un punto fijo de abscisa es el límite de f de x menos f de a sobre x menos a cuando x tiende a. O sea, el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Bueno, vamos ahora a hacer el segundo punto. Vamos a sacarle una foto. Bueno. Vamos a hacer el punto 2 ahora. El punto 1 lo voy escribiendo acá. El primer punto, f de x igual a x cuadrado. Nosotros, aplicando la definición, hemos calculado la derivada, f' de x. Y eso me ha dado 2x. Esta es la función derivada. ¿Sí? Recordemos que esta definición te lo da para un punto x de abscisa A, por eso le puse f' de A, pero vos lo puedes generalizar diciendo que A puede ser cualquier valor de x de esa función. Bueno, vamos ahora al segundo. Al segundo punto. Calcular la derivada en x1 igual a 1, x2 igual a 0 y x3 igual a 1. Bueno, es muy simple, porque como esta es la función derivada, ¿sí? Este 1, 0 y menos 1 pertenecen al dominio de la función derivada. Y veamos, si yo a x le doy el valor 1, existe la función derivada. Si a x le doy el valor 0, existe la función derivada. Si a x le doy el valor menos 1, existe la función derivada. Por lo tanto, podemos decir que esos tres puntos pertenecen al dominio de la función derivada y podemos calcular la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de esos puntos? Que es lo que me está preguntando. Calcular la derivada. Bueno, vamos a tomar para x1 igual a 1, f' de 1, ¿cuánto vale? Y vale 2, 1, que esto es 2. ¿Qué puedo decir al ser positiva la derivada? Que acá en este punto, en 1, la función crece. ¿Sí? Al ser mayor que 0, podemos decir la función crece. Bueno, esto me pide interpretar los resultados. Hasta ahí, digamos, es una apreciación que he hecho. Para x2 igual a 0. ¿Cuánto vale f' de 0? Y vale 2 por 0. Y esto es 0. O sea que para 0 la derivada vale 0. Para 1 la derivada vale 2. Y para x3 igual a
¿Cuánto era? Menos 1. F' de menos 1 es igual a 2 por menos 1 que es menos 2. Bueno, ya tengo la derivada para 1, para 0 y para menos 1. Interpretar gráficamente los resultados. Bueno. Primero, vean, ¿cuál es la función? La función es f de x igual a x cuadrado. Todos la archiconocemos esa función. ¿Sí? Hice con una función sencilla para que podamos entender el concepto. Pero este concepto es aplicable a cualquier función. 1, 2, menos 1, menos 2. Para 0, x cuadrado, 0 al cuadrado 0. Para 1 y menos 1 la función vale 1. Y para 2 y menos 2 la función vale 4. La función es esta. Bueno, ¿qué quiere decir que en x1 igual a 1 la función valga 2? En x1 igual a 1 la función vale 2. ¿Por qué? Acá en 1 la función vale 2. ¿Qué es este 2 que está acá? Y este 2 es la tangente de alfa. ¿Quién es alfa? Bueno, si me voy hasta 1, a la gráfica, y le trazo la recta tangente, y mido este ángulo, ¿sí? Yo sé que la tangente de ese ángulo para x1, vamos a hacer el punto 3. Para x1 igual a 1, la derivada vale 2. ¿Qué quiere decir? Que la tangente de alfa vale 2. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale arco tangente de 2. ¿Y cuánto vale el arco tangente de 2? A ver si lo tengo calculado por ahí. $63 grados, 26 minutos. 63 grados, 26 minutos. Ese sería el valor de alfa. Es decir, ¿qué quiere decir que la derivada valga 3? ¿Sí? Del ángulo que la recta forma con la dirección positiva del eje de la X vale 2. Es decir que, dicho de otra manera, si me voy hasta la curva, saco la recta tangente, este ángulo, la tangente de ese ángulo vale 2. ¿Cuánto vale? Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo? Vale 63 grados, 26 minutos. ¿Qué podemos decir ahí? Y podemos decir que, como es mayor que 0, la curva crece. La curva crece.
En x2 igual a 0. ¿Qué pasa? El 0. Y la tangente de alfa prima. ¿Cuánto vale alfa prima? Y alfa prima es arco tangente de 0. ¿Qué es? Arco tangente 0 es 0. O sea que el ángulo es 0. Y estamos viendo que el 0, la recta tangente, ¿cómo es? Horizontal. Ahí, alfa prima es 0. Alfa prima es 0. Ahí la curva crece o decrece. No crece ni decrece. ¿Qué tengo acá? En este punto tengo lo que se conoce como valle o mínimo. Ahí existe un mínimo. Ya vamos a ver que hay mínimos absolutos y relativos. En este caso, un mínimo absoluto porque es el valor mínimo que tiene la función para cualquier valor del dominio. Y por último, para x3 igual a menos 1. Yo sé que la derivada me dio menos 2. ¿Qué significa? Y significa que la tangente de alfa segunda es menos 2. ¿Cuánto vale alfa segunda? Y alfa segunda vale arco tangente de menos 2. ¿Sí? Que si ustedes lo sacan con la calculadora, les va a dar un valor negativo. Cuando les dé negativo, súmenle 180 grados y le da 116 grados 33 minutos. 116 grados 33 minutos. ¿Cuál sería en este caso? Y acá. Para x igual a menos 1, si me voy hasta la curva y saco la recta tangente, este ángulo es el ángulo alfa segunda, que es de 116 grados, ¿cómo se llama? 33 minutos. Ahí en este caso es menor que 0, entonces la curva decrece. Decrece. Cuando la derivada es positiva, en cualquier punto de esa gráfica se dice que la curva crece. En este caso la derivada va a ser positiva para los valores mayores que 0. Entonces ahí vamos a ver que la curva siempre crece. Para 0 tenemos un mínimo en este caso. O sea, la curva no crece ni decrece, la recta tangente es horizontal. Para valores menores que 0, la curva decrece. Es decir, que cuando aumento en x, disminuye y. Acá crece porque aumento en x y aumenta y. Ese sería el ejercicio que engloba todos los conceptos vistos hasta ahora. ¿Qué conceptos vimos hasta hoy? Bueno, el concepto de cociente incremental. ¿Qué representa el cociente incremental? La derivada, la definición de derivada, esta definición de derivada es consecuente con una gráfica, tiene una definición simbólica, tiene una definición gráfica y tiene una interpretación geométrica, que hoy la vimos. Recuerden que la derivada de una función en un punto de abscisa A, en un punto fijo de abscisa A, es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Si esa derivada es positiva, quiere decir que la pendiente es positiva, entonces la curva crece. Si esa derivada es negativa, quiere decir que la pendiente de esa recta tangente es, tiene un ángulo mayor de 180, entonces la curva decrece. Derivada positiva crece, derivada negativa decrece. Si la derivada es 0, la curva no crece ni decrece. Puede presentar lo que se llama una cresta o máximo, un valle o mínimo, o vamos a ver más adelante que puede presentar un punto de inflexión. Acá vimos, ¿no es cierto?, a través de sacar la derivada, primero desde el punto de vista de la definición, vamos a ver que la derivada se puede sacar de la definición, o la derivada también se puede sacar por tabla de derivadas. Vamos a empezar la clase que viene a ver cómo se saca la derivada de cada función, aplicando la definición, y eso nos va a dar una tabla de derivadas. Si nos vayamos a aplicar una determinada función de función, por ejemplo, no vamos a andar haciendo toda aplicando este concepto porque no vamos a terminar más. Se va a aplicar la
tabla de derivadas, vamos a ver reglas importantes como la regla de la cadena, o de función, para poder determinar la derivada. Y bueno, después la interpretación geométrica que la acabamos de ver en este ejercicio. Bueno, chicos, hasta acá dejamos la clase. Les saco ahora la foto al último pizarrón y ya la clase que viene con las derivadas. Ahí vamos a ver un poquitito rápido y después empezar a derivar, ¿sí? Es importante que primero aprendan a derivar, si dada una función cualquiera, aprendan a derivar, y después la segunda instancia va a ser bueno, ver este concepto que vimos acá, ¿sí? En la interpretación geométrica de este concepto, cómo se puede aplicar para otras situaciones problemáticas de la ingeniería. ¿Sí? Ya vamos a ver que nos sirve para calcular máximos, mínimos, o sea, para estudiar funciones, y nos sirve también para muchísimas otras cosas más, estudio de movimientos, como, para lo cual esto lo inventó Isaac Newton, para poder cuantificar movimientos. Bueno, hay otras más aplicadas al cálculo de la ingeniería, que vamos a hacer algún ejercicio también seguramente en la práctica por ahí, lo tienen los prácticos. Así que bueno, acá dejamos, la clase que viene continuamos. Gracias y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Chao chicos, ya les paso la última imagen. Buenas tardes, profe, hasta luego. Chao, profe, que ande bien.